Hoy vamos a recordar una palabra que el Señor nos la entregó cuando estábamos allá en el colegio. Pero de algo que me confirma el Señor el domingo pasado, y vamos a hablar de fe, ¿verdad? Todos estos domingos que vienen. El Señor me dijo, háblales de fe. La pastora que vino el domingo pasado me comentaba eso, me decía, hay muchos que se dejan envolver de los problemas. Hay un corazón dispuesto, pero se dejan envolver de los problemas que tienen. Y eso los aparta, eso los aleja. Ahí, definitivamente, el único que puede hacer algo es el Señor. Amén. Porque si nosotros no creemos que es Él quien lo puede solucionar, nadie más lo va a poder hacer. ¿Sí? Hoy lo vamos a entender, vamos a comenzar a entender ese proceso. Por eso la prédica hoy se llama Caminando sobre la palabra de autoridad. Caminando sobre la palabra de autoridad. ¿Cuántos se acuerdan que Jesucristo caminó sobre el agua? Amén. ¿Tú sabes eso? Sí. ¿Y tú crees que eso es cierto? Eso parece ciencia ficción, ¿verdad? Parece magia. Pero cuando nosotros lo entendemos en lo espiritual, vamos a entender que nosotros podemos caminar sobre el agua. ¿Qué es lo que quiere Dios realmente? Vamos a Mateo 14, yo quiero que lo busques en tu Biblia. Vamos a entender ¿Cómo sucedió eso? Dice Mateo 14, versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos, repite conmigo, bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Dile a la persona que está a tu lado, el viento le era contrario. Y le abre los ojos así, le dice, el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Los discípulos, los que andaban con él, los que lo conocían, se aterraron de ver ese milagro, ¿verdad? Más creían que era un fantasma. Muchas veces sucede. Y eso es lo que el Señor me viene hablando de muchas familias aquí. Queremos solucionar los problemas, pero a veces creemos que las cosas no pueden suceder de parte de Dios. No creemos en lo sobrenatural. Entonces creemos más bien en las cosas naturales o en la lógica humana, pero no creemos que Jesucristo se puede acercar caminando sobre el agua. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense. Dile a la persona que está a tu lado, cálmate. Es más, y si sabes de esas que se ponen histéricas, dile 2 veces, cálmate, cálmate. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vamos a profundizar en eso y usted se dará cuenta que muchas veces actuamos de esa forma. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Realmente, ¿qué quieres o qué es lo que quiere mostrar el Señor hoy? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Y algunos dirán, es que mi problema es mayor que el de todos.
¿verdad? Porque cuando lo comparamos, cualquiera puede decir, pastor, lo que pasa es que usted no está sufriendo hoy de falta de plata. Gloria a Dios, Señor. Pero todos tenemos problemas. De pronto el problema que yo tengo para ti, el mío no es de plata. De pronto a ti sí te está afectando la plata, pero puede ser un familiar, puede ser una enfermedad, puede ser un hijo rebelde, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios hoy quiere que entiendas que hay solución. Pero hay solución en la fe. ¿Cuál es la diferencia de las personas del mundo a las personas que realmente dicen que ser cristianas? Hay una sola diferencia, en que tú crees y ellos no creen. De ahí parte todo. Por eso es que el Señor dice, sin fe es imposible que agradar a Dios. Imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no te puedes acercar a Él, dice la palabra. O sea, tú no te puedes acercar si tú no crees en Él. Imagínate tú acercándote al Señor con un problema, pero en tu corazón no crees que Él lo puede resolver. Debe ser difícil, ¿verdad? Para el Señor escucharte todos los días, Señor, ayúdame. Y realmente en tu corazón no hay una convicción. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, hombre de qué, poca fe. Y Pedro era Pedro, ¿sí? Pero Pedro estaba en su formación, como estamos todos nosotros ahora. Pero lo importante entender es que hay que creer para poder solucionar los problemas, para que el Señor solucione los problemas. Pastor, pero yo tengo mucho tiempo buscando del Señor y todavía no se solucionan. Preguntémonos si todavía nos falta fe. ¿Acaso nosotros creemos o no creemos más bien que Dios puede caminar sobre las aguas? Porque todavía nosotros leemos la Biblia y decimos, ¿será esto fábula? ¿Será esto invento? Si no creemos en los milagros, el Señor no va a poder actuar. Porque se necesita la fe para que el Señor actúe. ¿Me estoy haciendo entender? Cada uno de ustedes tiene un problema. Cada uno de ustedes. O hay uno que tiene más de uno, ¿verdad? Ya se echaron arriba. Más de uno, sí, de pronto. O sea, problemas difíciles no es solamente uno, pueden ser varios. Pero tú tienes que creer que Dios puede transformar las circunstancias. Amén. Eso es lo que entonces Dios quiere mostrarnos, que no solo basta con recibir la palabra que se da aquí todos los domingos, que se da un miércoles, no basta con eso. Es importante que tú la creas. Y que cada promesa que Dios te entregó a ti, tú la creas. O sea, no basta con que el Señor te haya dicho un día, yo te voy a utilizar, yo te voy a llevar a las naciones, yo te voy a prosperar, vas a ser columna financiera, vas a tener un ministerio grande. No basta con eso si tú no la crees. Por eso es que cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, ahí dice el Señor que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y encontró varios tipos de terrenos, pero solamente uno era fértil. O posiblemente todo era fértil, pero solamente uno dio fruto. Entonces Dios lanza la palabra aquí. Dios lanza la palabra. Yo puedo traer inclusive el mejor predicador. Porque yo no estuve el domingo pasado, pero me dijeron que fue sobrenatural. Todo el mundo me dijo, ¿y dónde está la gente? Porque si el domingo pasado se llenó y fue sobrenatural, ¿qué tenía que hacer yo hoy? ¡Hey! Venir a buscar más, ¿sí o no? Es más, me traigo el barrio, miren lo que descubrí. ¿Pero por qué? Porque es que nos llenamos de emociones y realmente no permitimos que en el Espíritu se siembren las cosas. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, no basta con la promesa. Hay que creer la promesa.
Pastor, por eso entiendo ahora por qué las cosas no se han dado, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de ti? Que cada promesa que está en la Biblia se cumpla. ¿Cuántas promesas puede tener la Biblia? Es bastante, ¿verdad? Bastantes promesas. Pero aférrate a una sola, y créela, y cambiará tu vida. Una sola, Sandra, una sola. Dios te promete de que te va a prosperar en todo. Nuestros ojos no lo ven. Nuestros ojos no lo ven. Pero es que eso es la fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios te cumpla la promesa. Por eso es que mi esposa me decía anoche, pero no iba a terminar de trabajar con la iniquidad. Ya el Señor me cambió el cassette. Ya me dijo, era fe. Porque entiendo, si yo tuviese fe, yo quisiera agradar a Dios y estuviese buscando de Dios todos los días. Pero la gente no busca de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Entonces, tú tienes una lista de necesidades, aunque no debemos buscar a Dios por necesidad, pero tenemos una lista de necesidades y Dios la quiere suplir. Dios es tan papá que Dios te la va a suplir, pero necesita que tú lo creas, que hoy salgas convencido. Y esto no quiero, y le pido al Espíritu Santo de Dios que esto no se vaya con la emoción, que se vaya proféticamente a tu espíritu, pero para que el alma lo entienda y que realmente cada promesa tú entiendas que cuando lo caminas en autoridad se cumple. Pero ¿cómo se camina? Porque en la prédica hoy el título es Caminando sobre la palabra de autoridad. Es decir, Dios te dice a ti algo, te dice, señora Alba, Dios va a prosperar su negocio. Y usted dice, pastor, pero qué cosa difícil, ¿verdad? Oye, uno lucha, y el pastor me dijo proféticamente de que va a prosperar mi negocio. Pero Dios te pide que camines sobre lo sobrenatural. Ahora lo vamos a entender, lo vamos a profundizar. Pero Dios te pide, si Dios le dice a ustedes que lo va a llevar a un ministerio grande, pero es que nosotros apenas estamos empezando, nosotros apenas estamos caminando, es que apenas somos pequeños. Yo lo creo, pero yo tengo que caminar sobre la palabra de autoridad, sobre esa promesa que me dieron. Y cuando se habla de caminar, se habla de un sentido espiritual, no de un sentido físico. Porque Pedro, cuando caminó sobre el agua, vamos a profundizar en eso ahorita, pero cuando Pedro caminó sobre el agua, no caminó sobre lo físico. Él no caminó sobre lo físico, porque si hubiese ido a lo físico, a lo natural, él se cae, se hunde. Pero no solamente caminó Jesús, porque cualquiera dice, es que Jesús es Jesús, ¿sí o no? Jesús es el chacho, el protagonista, pero también Pedro, que era un mortal como tú y yo, caminó sobre el agua. Por eso es que no podemos pensar que esto es físico o es natural, esto es sobrenatural. Es decir, el problema o la necesidad que yo tengo la va a solucionar Dios de forma sobrenatural. ¿Me estoy haciendo entender? Su problema, señora Denise, lo va a solucionar Dios de forma sobrenatural.
Pero usted tiene que creerlo, tiene que caminar sobre esa palabra, sobre esa promesa de que Dios sí lo va a solucionar. Entonces, no es pensando como nosotros podemos pensar en lo natural, de que si yo tengo una deuda, es que va a venir alguien y me va a prestar plata para poder pagar la deuda. Si yo creo que Dios va a solucionar mis deudas o va a pagar mis deudas porque me da esa promesa, yo creo que va a ser algo sobrenatural. Lo que pasa es que cuesta creerlo. Pero ¿y dónde está? Cuando tú le crees a Dios, le comienzas a agradar a Dios. Nos cuesta salirnos de lo natural, nos cuesta caminar sobre la palabra de autoridad. Un ejemplo, Jesús multiplicó, ¿verdad?, los panes y los peces. Para cualquiera diría, es más, tú le dices a alguien, vamos a hacer un evento y nos vamos a gastar 50 millones de pesos, pero nada más tenemos 1 millón y a mí el Señor me da la orden de decir, haz lo que yo voy a multiplicar. Más de uno se va a levantar a decir, pastor, usted está loco. Entonces, así le pasó a Jesús cuando multiplicó. La gente le dijo, solamente tenemos esto. Lo que pasa es que lo poco que tú tienes, lo poco que usted tiene de su talento, aunque usted lo vea pequeño, en las manos de Jesús se multiplica. No se duplica, no se triplica, se multiplica. Esa es la gran diferencia con el mundo. Por eso es que nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros tenemos que pensar de forma diferente, que es lo que hablaba Oliver ayer en el ayuno. No vinieron, pero Oliver hablaba de la mentalidad del reino, y es cierto. Nosotros tenemos que pensar de forma como piensa el Señor en la palabra. Si yo sé que para Él es fácil multiplicar las cosas, yo recuerdo, y este testimonio lo dijo un día, que hicimos la compra y se la entregamos a la de servicios generales de la casa. Y le dije yo, ora, era cristiana, ora, para que eso nos alcance un mes. Le hicimos para una semana. Y enseguida, ay Señor, Carlos, usted sí es, ¿cómo va a alcanzar eso para un mes? Enseguida me cortó la bendición. Y yo, quítate de ahí, yo voy a orar. Y a nosotros nunca nos ha faltado una comida. ¿Por qué si el Señor lo hizo y multiplicó los panes y los peces, por qué no puede multiplicar el alimento en tu casa? Lo que pasa es que no creemos que eso puede suceder. No creemos que eso puede suceder. ¿Cómo es el proceso de caminar sobre la palabra de autoridad? Si queremos caminar sobre una promesa, dile a la persona que debe haber una necesidad. ¿Cómo así, pastor? Entonces yo tengo que pasar por lo que estoy pasando. Si tú quieres ver lo sobrenatural de Dios, se va a manifestar en lo que está pasando. Entonces, dale gracias a Dios, levanta tu mano y decir, gracias a Dios, porque no es con mis fuerzas. Y lo que estoy pasando, tú lo vas a solucionar. Entonces, tenemos que denle gracias a Dios, porque Él se va a manifestar en la necesidad. Una vez que Él sanó a un enfermo, le preguntaron a un ciego, le preguntaron, hey Señor, ¿qué tuvo que hacer sus padres o Él para que Él estuviese en esa enfermedad? Y el Señor Jesús le dijo, no, ni sus padres ni Él pecaron. Esa enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Es decir, muchas necesidades vienen a tu vida para desarrollar tu fe. Los problemas en tu matrimonio vienen para desarrollar tu fe. Los problemas en la iglesia vienen para desarrollar nuestra fe.
Y yo tengo que creer que todo lo que pasa aquí se va a solucionar, porque tenemos que desarrollar nuestra fe. Entonces, esa es la diferencia. No es que no vayas a tener problemas, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. El mismo Señor lo dijo: no quiero que los apartes de este mundo, porque ellos viven de este mundo, aunque no son de este mundo. Si no lo sabía, dile a la persona que está a tu lado: tú no eres de este mundo, tú no eres de este mundo. Ay, pastor, y estamos locos entonces, casi. Locos por Cristo. Amén. Pero entonces, hey, ¿qué tenemos que entender? Que el mismo Jesús dijo: Señor, no son de este mundo, pero viven en este mundo. Pero lo que sí es cierto es que aflicciones van a tener. Pero algo importante que también es cierto, que Él venció ya al mundo. Y con que el mundo entero se te levante, Él ya venció. Yo estaría dando un fuerte aplauso por eso. Hey, el tema está en que en lo sobrenatural Dios te va a responder. Pero, pastor, ¿y cómo se da lo sobrenatural? Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios. Cuando nosotros lo buscamos. Si tú no tienes una intimidad con Dios, no vas a experimentar lo sobrenatural. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Pero alguien que diga: pastor, no doy más, no aguanto más. Nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Hey, Dios lo va a solucionar. No solamente la necesidad, porque hay que entender también que cuando me llega la necesidad, ¿cómo enfrento yo la necesidad? Porque en la intimidad Dios me va a dar la solución y me va a decir, como le dijo a Pedro: camina. Pero caminar implica una acción. Caminar implica que te muevas. De hecho, Santiago decía: háblame de tu fe y yo te hablo de mis obras. ¿Sí? Yo te voy a hablar de mi fe y te hablo de mis obras. Quiere decir, hey, que si nosotros tenemos fe, tenemos que comenzar a caminar, tomar una acción en Cristo Jesús. Aquella persona o aquel cristiano que se cae y comienza a llorar, a decir: ya no aguanto más, y se queda en el cuarto y en la cama y durmiendo porque ya no aguanto más, y la depresión lo embarga, es una persona que no tiene fe. Entonces, no importan las noticias que te den, no importa lo que a ti te digan. Si un médico se te acerca y te dice: es que tienes esta enfermedad, ¿sabes qué? Tú le tienes que responder: yo creo en un Cristo que sana. Pero no es por decir, es porque tú estás caminando en una palabra que está en Isaías, que es una promesa que te da el mismo Señor en Isaías, que te dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, la palabra no es comenzar a repetir por repetir, es creerla. Amén. Y hay que entender que es la palabra de autoridad. La palabra de autoridad es la palabra que sale de la boca de Jesús. Dice la Biblia que Él es el verbo, no el sustantivo, es la acción, es el cambio. Y toda palabra que Él dice en la Biblia se va a cumplir. Entonces, hey, Dios te habla. Es que esos muñequitos que salían antes, que salía el diablito y el ángel aquí, igualito, así es. En todo el día Dios te está hablando porque el Espíritu Santo te habla, pero también el enemigo te habla. El problema es que mucha gente le cree más al enemigo que a lo que Dios dice. Pero cuando Dios te dice: te voy a prosperar, te voy a sacar del hueco, créele. Esa es la palabra de autoridad que Dios te está entregando. Amén. Éxodo 14:15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hey, mira esta situación. Cualquiera de ustedes seguro está en esa situación. El Señor le dice a Moisés, saca al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Y conocen la historia de las plagas y todo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, el faraón le permite salir al pueblo y tal, pero después el faraón se arrepiente. Y sale el faraón con todos sus caballos y a corretear al pueblo. Y llega un momento en que está el mar, usted mira hacia el frente y está un mar inmenso, ¿verdad? Y mira hacia atrás y viene el enemigo. Cualquiera de ustedes está así en esa situación. Que para donde mire hay un problema. Que no sabe seguirse para allá porque se ahoga. Pero si se queda quieto, lo cogen los enemigos. ¿Verdad? Es que cuando te llaman todos los días y te dicen y te molestan, o cuando te levantas y te encuentras con la misma situación, es como esa situación que vivió el pueblo de Israel. Pero lo que se le olvidó al pueblo de Israel es que ya había una palabra. Lo que se le olvidó a Moisés es que ya había una palabra dada por Dios de liberación, ¿o no? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Moisés comenzó a clamar y decía, Señor, ayúdanos, Señor, viene el enemigo, no sé por dónde ir. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí si ya yo te di la palabra? Solamente levanta la vara que te di, porque le dijo que en la vara había autoridad. Y Moisés cogió la vara, tocó el agua y se abrió el mar. Porque lo que pasa es que a pesar de Moisés vio milagros. Moisés vio la vara arder, vio las plagas manifestarse. Pero tenía la vara. Y estoy seguro que el Señor ya le había hablado, el Espíritu Santo ya le había hablado de que tenía que abrir el mar, pero no. Así nos pasa a todos. A pesar de conocer la palabra, a pesar de conocer muchas cosas en el Señor, estamos en las circunstancias, pero no creemos en lo sobrenatural, no creemos que el mar se pueda abrir. Tremendo. Si tienes la vara, ¿y la vara qué es? La autoridad que Dios te entregó. Tienes la palabra, lanza la palabra para que el mar se abra. ¿Cuál es el mar? ¿Cuáles son los enemigos? Tú los conoces. La escasez, háblale y dile a la escasez que se abren dos para que tú pases. La enfermedad, dile a la enfermedad que se abren dos para que tú pases. Esa es la gran diferencia. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas? Si ya has clamado, ya te respondí, ya te di la respuesta. Y no te mueves a hacerlo. No basta con venir todos los domingos. No basta con venir todos los miércoles, con leerte la Biblia. Yo conocí a un hombre que se leyó 7 veces la Biblia. 7 veces, yo no sé si era un número profético o qué, pero 7 veces no pasó nada en su vida. No basta con leérsela. Es entenderla y creerla y aplicarla. Entonces sí, tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero yo tengo que pararme firme y decirle al mar, te abres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la persona que está a tu lado tiene la autoridad para que tu familia, para que tu empleo, para que tu empresa salga a libertad. Entonces, estás en tu casa, ¿qué vas a hacer? Los problemas están.
Pero si tú te paras firme y le hablas, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre en los hijos de Israel por medio del mar en seco. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que Dios podía abrir el mar sin necesidad de Moisés? ¿Sí o no? Sí. Era Dios. Pues es Dios, lo puede hacer. Pero él necesitaba que Moisés lo hiciera. Dios necesita que tú creas que lo puedes hacer. Dios necesita que tú abras el mar. No, corrijo, no que necesite él. Dios necesita que tú necesites eso, para que tú entiendas el poder de Dios en ti. Todo, las promesas de bendición de una familia, las promesas para tus hijos, todo se cumple si tú las crees. Amén. Dios nos enseña que en nosotros está ese poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese espíritu está en ti. El mismo poder. Más, es que nosotros a veces nos limitamos nosotros mismos. Eso es un problema de autoestima, ¿verdad? Nosotros creemos que no podemos hacer las cosas que Dios, que mismo Jesús. Y el mismo Jesús dijo, cosas mayores harán. Jesús lo dijo. ¿Y dónde están las cosas mayores que Jesús hizo? Y ahí donde nosotros todos tenemos que confrontarnos. Porque el poder de Dios ya está en nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que entender, vayamos al versículo 24. Dice el versículo 24, y la barca ya estaba bastante lejos ¿de dónde? De la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y el versículo 24 muestra la situación que andan muchos. Es una situación difícil. Una situación que ya no da marcha atrás. Ya tú no puedes dar marcha atrás, ya te equivocaste un día, entonces la gente comienza a llorar, ¿por qué me casé con ese hombre después de 20 años? ¿Ya para qué? Sí. Ay, que por qué no estudié cuando yo era joven, por qué salí embarazada cuando yo tenía apenas 15. Ya estás lejos de la tierra. Entonces, ya eso, ya no puedes hacer nada. Te están zarandeando las olas. Y sí, vendrán olas fuertes. ¿Saben usted qué es zarandear? O sea, usted no tiene algo firme. Y el Espíritu me dice que aquí hay varios o varias que se sienten así, que no se sienten con una estabilidad en la vida. Pero el único que te va a dar la estabilidad es Jesucristo. No un hombre, no un trabajo, no una empresa, es Jesucristo. Y así andaban los discípulos, zarandeados, porque el viento le era contrario. Y hay gente, usted no ha vivido experiencias que usted comienza a caminar en algo, ¿verdad? En algo y camina y usted siente como si tuviese el viento contrario, ¿verdad? Que no avanza. Así, esa es la misma situación. Y usted dice, pero ¿qué problema? Todavía no avanzo, todavía no se soluciona. Esa era la misma situación de los discípulos. Cuando se habla de la tierra, se habla de lo firme, ¿verdad? Se habla de la estabilidad, se habla del confort que podemos tener. Pero muchas veces Dios permite inclusive de que
No te sientas en confort para que tu fe se desarrolle. Lucas 22:31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no evitó. A mí me llama la atención que el Señor le viene el discernimiento y sabe que a Pedro lo iban a zarandear. Pero él no oró para que el enemigo no lo tocara. ¿Sí? Ahora, una diferencia es zarandearte, otra diferencia es acabarte. Pero ¿por qué oró Jesús? ¿Por qué? Por la fe de Pedro. Te van a zarandear. Sandra, te están zarandeando. Pero ¿qué quiere Jesús? Que tu fe no falte. Qué cosa difícil, ¿verdad? Que en medio del zarandeo y te cojan así ¿cómo que están cerniendo arena? Sí. En eso es que Dios va a sacar lo mejor. ¿Y por qué está orando Jesús? Por tu fe, no por la zarandeada. ¿Me estoy haciendo entender? Dificultades vamos a tener, pero ¿cuál es el problema aquí? Que Dios nos está mostrando que la gente no tiene fe. Y Dios le dice a Pedro: estoy orando para que tu fe no falte. Y no solamente fue probado cuando cantó porque después de eso negó a Jesucristo 3 veces. No solamente eso, porque muchas cosas sucedieron y una fue la zarandeada en la barca. Pero es una realidad, porque en medio de muchas situaciones bastó con que el Señor dijera: cálmese al viento para que se calmara, al mar cálmese para que se calmara. Pero ahí es donde Dios nos prueba. ¿Y nos prueba aquí? En nuestra fe. Nunca dudes de la autoridad de Jesús. En medio del zarandeo, que es la dificultad que tienes, ¿verdad? Dios te pide que no dudes. Si el médico te dice: mujer, te salió esto, tienes que revisarte, hacer 10 exámenes más porque esto puede ser grave. Tú tienes 2 opciones: o creerle al médico o creerle al Señor. Tú verás. ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? Y en medio del zarandeo, en medio del viento contrario, vieron a alguien que caminaba. ¿Y tú sabes qué hizo Pedro? Todos estaban con temor. Pero Pedro le dijo: Señor, mándame al agua. Y Pedro le dijo: mándame al agua, esperando una orden del Señor. Y el Señor le dijo: ¿qué? Ven. Cuando tú escuchas la voz de Dios y el Señor te dice: está solucionado, estás prosperada, voy a pagar todas tus deudas, te voy a libertar, te voy a sanar. Es la misma palabra de autoridad que recibió Pedro sobre una situación que era sobrenatural. Había un hombre que era Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro dijo: ¡wow, Señor! Yo quiero eso. ¿Y cuántos no quieren solucionar sus problemas? Todos, ¿verdad? Dígame. Entonces, si
hizo en la palabra, que le solucionó los problemas a muchos, sanó a muchos, hizo milagros, sanó endemoniados, de todo. Y eso para pedírselo al Señor. Y el Señor te está diciendo, ven, camina sobre lo sobrenatural. Y Pedro comenzó a caminar sobre lo sobrenatural. Y un hombre que de pronto ni se imaginaba que eso en su vida iba a suceder. Yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí nos montamos en un barco, vamos a las islas y en el medio antes ya nos dice, camina sobre el agua, ninguno se tira. ¿Sí o no? Pero Pedro sí. Esa es la actitud que Dios quiere. Cuando tú recibes la palabra y te dice, yo voy a hacer de ti algo grande. ¿Será, Señor? Pero es que a mí me dijeron que no. O es que yo he tenido tantos problemas, yo he tenido tantos errores, que yo antes cometí tanto pecado. Ey, Dios te está diciendo, ven, camina sobre lo sobrenatural. Porque quien lo va a hacer es la palabra que Dios te dio, la palabra que salió de su boca. Y en medio de que los otros estaban con miedo porque se les subían las olas, el viento contrario, Jesús dominaba las circunstancias. Pues yo no sé si quieres estar al lado de los que tienen miedo o al lado del que domina las circunstancias. Pedro discernió en su espíritu y se atrevió a querer hacerlo y entendió que él no debería ser parte del problema, sino era estar encima de ese problema por ayuda de Jesús. Pedro entendió que él no tenía que estar debajo del agua, sino por encima del agua. Y la persona que está a tu lado tiene que estar por encima del problema, con Cristo Jesús. Por eso hoy el Señor te está dando una palabra de autoridad, te está diciendo, ven, 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 dijo Jesús, camina sobre ese problema, no en el problema, camina sobre el problema. Pero como todo hombre, muchos de nosotros quitamos la mirada de Jesús. Porque ¿qué puede salir hoy de aquí? ¿Verdad? Sí, Señor, tú me vas a prosperar. Sí, Señor, tú vas a ser grande. Tú me vas a hacer grande, Señor. Tú me vas a sanar. Y cuando llegas a tu casa, encuentras una noticia contraria. Cuando llegas a tu casa es cuando te llaman más, ¿verdad?, a cobrarte. Cuando llegas a tu casa encuentras una pelea con tus hijos, tu esposo revuelto, tu esposa revuelta. Pedro comenzó a caminar y dice la palabra, él miraba a Jesús, pero en un instante él cambió la mirada de Jesús y dice la palabra, versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo ¿qué? Miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Hay un hombre que iba caminando sobre el agua. No permitas que la bendición se te vaya porque venga el miedo. No permitas que la bendición se te vaya porque quites la mirada de Jesús y sientas el viento en tu cara. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, iba caminando sobre el agua. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a sentir el viento, las olas. Es un instante que te puede suceder eso. Dios va a bendecirte, Dios va a prosperarte, Dios va a sacar a tu familia, Dios va a restaurar tu matrimonio, pero no quites la mirada de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, no quites la mirada de Jesús. Que Dios va a sanarte, Dios va a libertarte, pero díselo, no quites la mirada de Jesús. Oye,
Y dice aquí que sintió miedo. Y él comenzó a caminar y de repente comenzó a temblarle las piernas. Yo me imagino a Pedro. Y comenzó, y algunos comienzan a caminar así, y vienen y leen la palabra, pero no creen en el milagro que el Señor quiere hacer, y comienzan a hundirse y comienzan a temblarle las piernas, y el agua va por los tobillos, y tú miras el agua va por los tobillos, y dices, ¡ay Señor! Va por los tobillos, y comienza a caminar, y comienza la rodilla, y peor porque va por la rodilla, pero no sabes. Y comienza el miedo de qué, de ahogarte. Y comienzas tú a sentir el agua, pero no comienzas a creer nuevamente. Lo que pasa es que Dios tiene tanta misericordia en nosotros, que a pesar que nos estamos ahogando y estamos con el agua aquí en el cuello, le hace lo que le hizo a Pedro. ¿Qué hace? Te extiende la mano y te saca. Claro, pero él te reprimenda y te dice, hombre de poca fe. ¿Qué quiere Jesús? No que Jesús te esté extendiendo la mano cada vez que siente el agua al cuello, sino que cuando estés caminando sobre el problema te mantengas por la fe de que Él va a solucionar el problema, de que Él te va a sanar, de que Él te va a solucionar todos los conflictos que tienes en tu matrimonio. Todos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros quitamos la mirada de Jesús, que así le pasó a Pedro, y sujetándolo lo reprendió. Dile a la persona que te ha tocado, Dios te reprende cuando no tenemos fe. Entonces dice aquí, hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si Dios te iba a bendecir? ¿Por qué dudaste si Dios ya te tenía la bendición en las manos? ¿Por qué dudaste? Si Dios te lo tenía todo para entregar. ¿Te puedes imaginar si Pedro hubiese caminado? Otra historia sería, ese pasaje sería diferente. Si Pedro hubiese terminado con Jesús y caminando y se hubiese cruzado todo el lago caminando y tal, ese pasaje lo hubiese visto hoy diferente, ¿sí o no? Y yo me imagino hasta para la autoestima de Pedro, ¡wow! Caminé sobre el agua. Pero quitó la mirada. Ahora, aquí se le valora algo a Pedro, que fue el único que se atrevió a creer en lo sobrenatural de Dios. O el único que no lo vio como fantasma. Porque aquí dicen muchos que no creen en fantasmas, pero dice el dicho que de que los hay, los hay. ¿Pues sabes qué? Jesús está haciendo los mismos milagros que hizo hace más de 2000 años. Lo está haciendo ahora. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con tu familia. Lo que pasa es que no crees. Yo he visto plata puesta en mi cuenta. No le voy a decir cuánto, pero que yo la necesitaba para pagar algo. Explícame eso. ¿Quién da plata a alguien? Yo he visto como cuando yo recuerdo una deuda que yo tenía con un banco, cuando yo fui a pagarla, ya estaba todo condenado. ¡Todo! ¡Ay, qué debo! Y no, yo vengo a pagar. No, si usted no debe nada. No, aquí el banco hizo pero yo preocupado porque me voy a salir algo después. No, aquí ya está todo, le doy el paz y salvo si quiere. Me hicieron el paz y salvo, váyase.
No, dame paisa. ¿Quién lo hace? Pero es que hoy no creemos. Hoy lo primero que decimos, los bancos. Esto te condenan hasta de por vida. Nosotros mismos nos atamos con los dichos en nuestra boca. Lo mejor es no tener deudas, porque dice la palabra eso. Pero si ya tú antes de tienes problemas y estás hasta aquí de deudas, cree que Dios lo puede hacer. Pero créele. Entonces preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer para creerte más? ¿Qué tengo que hacer para creer que tú puedes suplirme en todo? Desde que yo comencé a creerle a Dios, no me ha faltado nada. Desde que yo comencé a creerle a Dios, me han subido de cargo sin merecerlo. Porque podrán decir lo que ustedes quieran, en la empresa también lo merece, no lo merece, pero a Dios le plació subirme de cargo. ¿Y ese es el problema del Señor? Yo le creo. Y Dios dijo, y todavía estoy esperando la promesa cuando me convertí, que la he visto destellos apenas, pero cuando a mí me dieron una palabra cuando me convertí, que todavía la guardo en mi corazón y sé que se va a cumplir, porque creo en eso. Pero hay que creer. Dios me dijo, háblales, dile que me crean. Si nosotros creyéramos, esto fuese un ministerio enorme en bendición. Sí, porque tenemos bendición y vemos bendición, vemos milagros, vientres que no podían tener hijos, tienen hijos, pero Señor quiere entregarte más que eso. Amén. No permita que las emociones te quiten la bendición. No te quites. Si Dios te dijo que te iba a entregar un hombre con toda la de la ley, créelo. No dudes. Si Dios iba a levantar a tus hijos, créelo, no importa lo que tus ojos vean. Mateo 10, 1, 2 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, y comienza a nombrar a los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, etcétera, etcétera. Coloca tu nombre como discípulo hoy del Señor, como apóstol del Señor. Y yo digo, Señor, tú me diste la autoridad para todo eso, expulsar los espíritus malignos. Entonces, el enemigo no tiene por qué tocar mi familia. Ya vimos sobre iniquidades, sobre maldiciones. No tiene por qué venir a manifestarse ninguna iniquidad de mi familia. Sanar toda enfermedad. ¿Nos vamos a enfermar? Sí, nos vamos a enfermar. Olvídense que eso no va a suceder, sí, pero lo que sí creo yo, que aunque la enfermedad venga, yo tengo la autoridad para sanar toda enfermedad de mi familia. Dígame. ¿Creen o creen? ¿Y toda dolencia? A uno le duele el codo, a otro la rodilla, la espalda, a alguno le duele el bolsillo. Cualquier dolencia, Dios te dio autoridad para hacerlo, pero tienes que creer. Amén. Colócate sobre tus pies.